Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Una encíclica dedicada a ti. Y sean todos cordialmente bienvenidos a este online academic webinar titulado Magnifica Humanitas, de las cosas nuevas a las realidades digitales. Una iniciativa académica organizada por la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Católica Santa María la Antigua y la Red Educativa de Religión, Ética y Valores. Hoy nos reúne una reflexión de enorme actualidad inspirada en la nueva encíclica del Papa León XIV, que nos invita a analizar los desafíos éticos, educativos, sociales y espirituales que plantea la inteligencia artificial y la cultura digital contemporánea. ¿La inteligencia artificial está ayudando al ser humano o el ser humano está perdiendo dentro de la tecnología? Les invito a conservar esta pregunta en su mente durante toda la actividad, porque de una u otra forma, ambos expositores ayudaremos a encontrar respuestas desde la fe, la ética, la educación y la realidad actual. Toda historia tiene un inicio y toda gran reflexión tiene un antecedente. Y toda encíclica nace de una realidad concreta que interpela a nuestra iglesia y a la humanidad. Por ello, para comprender mejor el origen y el contexto de la encíclica Magnifica Humanitas, nos acompaña esta noche el reverendo padre Hamed Pacheco, quien abordará los antecedentes y el punto de partida de este importante documento pontificio. El padre Hamed, como todos saben, es sacerdote católico, cantautor panameño, docente, académico, es licenciado, magíster egresado de nuestra Facultad de Humanidades y Teología de la USMA, una institución donde también ejerce la docencia. Cuenta además con maestrías, formación profesional en psicología, fue ordenado sacerdote para el clero de la Arquidiócesis de Panamá y es ampliamente reconocido por su labor pastoral, educativa, evangelizadora, por su ministerio musical. Asimismo, es miembro de la Comisión Nacional de Ética del Educador del Ministerio de Educación. Nos acompaña con la conferencia Los antecedentes de la encíclica Magnifica Humanitas, de la Renum Novarum a la era digital. Agradezco muchísimo de antemano la invitación para poder reflexionar, hacer un camino, digamos, de reflexión a partir de todos los antecedentes históricos, sociales, que a pincelada vamos a tratar de enfocar a partir de la Rerum Novarum, que fue una propuesta del Papa León XIII de 1891. En efecto, vamos a ir haciendo un recorrido. La Iglesia se reconoce esta exhortación de la Rerum Novarum como el inicio o la punta de lanza de la estructuración de la doctrina social de la Iglesia, que luego vamos a ver a lo largo de la ponencia cómo ello tiene también una configuración, por así decirlo, que se va fortaleciendo con algunos principios de la doctrina social de la Iglesia en relación a los aniversarios, siempre haciendo referencia como punto medular lo que fue la propuesta del Papa León XIII en la Rerum Novarum. Entonces, surgirán encíclicas que van a compartir los demás pontífices haciendo alusión al aniversario de la Rerum Novarum. Esto como preámbulo para luego, en un segundo momento, analizar y reflexionar acerca de la propuesta que nos tiene el Papa León XIV, nuestro sumo pontífice, en esta primera encíclica del Papa León XIV. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. En 1891, como les comentaba, había un mundo que estaba en efecto en constante transformación. Eso de suyo, pues siempre ha sido, ¿no? Pero lo más importante es que había una transformación con picos muy acentuados en el orden social. Vemos que a nivel histórico existe la revolución industrial, donde se transforma la producción, la forma en la que se da la producción. Hay variaciones a nivel de la economía, hay una transformación también social a partir de las movilizaciones de las poblaciones de las áreas rurales a las áreas urbanas, y todo esto pues generando en efecto que se posibilite una reflexión urgente respecto a la importancia del trabajo y la dignidad del ser humano en el ambiente laboral. También hay un antecedente social que surgió a partir del proletariado urbano. Como ya decía, vemos que las poblaciones
de trabajadores para sobrevivir se volcan a las urbes, a la urbe capitalina, a las urbes capitalinas. Existen entonces, digamos, extralimitaciones en orden a los horarios de las jornadas, no estaba definido los salarios, había todo una realidad realmente que había que organizar, acentuar, definir, porque esto iba en efecto generando un impacto a nivel social y lamentablemente iba fortaleciendo el estatus de unos, el bienestar de unos, pero no de todos, ¿no? También en ese ambiente de 1891, que es cuando se escribe la Rerum Novarum por el Papa León XIII, hay un antecedente ideológico, que es el liberalismo económico, que defendía la no intervención del Estado, mientras que el socialismo y el marxismo proponían la abolición de la propiedad privada y la lucha de clases. Y también pues hay un antecedente eclesial, pues la Iglesia viene del Concilio Vaticano I, comienza a interesarse por la cuestión social de una manera estructurada. Voy a hacer este énfasis porque algunos cuando hablan de el inicio de la configuración de la doctrina social de la Iglesia, dice, bueno, la doctrina social de la Iglesia comenzó en 1891. Bueno, comenzó a estructurarse, a conformarse a través del magisterio. Pero desde que Jesucristo estuvo entre nosotros y la tradición de la iglesia también lo va atestiguando, e incluso en los primeros siglos, con el protagonismo de los padres de la iglesia, y ver también en la experiencia de los primeros cristianos del primer siglo, existe un acento a la cuestión social. Existe un interés por lo que está aconteciendo a nivel social y esto luego se estructura a partir del magisterio, a partir de la Rerum Novarum en 1891. Este énfasis me lo permito porque me parece crucial para no caer en el sugerente pecado de entender que la iglesia pues se desentendió de la cuestión social y que bueno, apareció en 1891 y dijo, hola, aquí estoy. No, no, no. Ha habido un camino que luego tuvo un momento de estructuración en 1891, pero que ha habido un camino a través del magisterio de la iglesia, de la propuesta doctrinal y magisterial desde que la iglesia fue fundada por nuestro Señor. Seguimos. Como mencionaba, hay un estallido de la cuestión social y solamente para precisar algunos elementos sociales que están en el contexto, existe un auge de un capitalismo acérrimo en la cual el consumo es vital y utilizar el medio que sea para fortalecer la parte económica, así como un guiño que le pueda hacer Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Entonces, bueno, no importa, a expensas del sacrificio de la dignidad humana, de lo que tenga que acontecer, del sacrificio de las familias, del sacrificio de la humanización, del bienestar de la masa trabajadora. Es importante que nosotros fortalezcamos esa economía. Esto es irónicamente lo menciono, la apuesta que coloca el capitalismo liberal y el nacimiento también del proletariado que se dan en medio de este momento que genera tensiones. Como ya decía, hay migraciones masivas, hay condiciones laborales inhumanas y jornadas agotadoras, y hay una ausencia de leyes de protección del trabajador. Eso pasaba en 1891. Ahora no, no se equivoca. Simplemente para que veamos cómo hay algunos elementos que todavía siguen estando presentes. Seguimos. ¿Por qué León XIII escribe este mensaje? Bueno, lo escribe para levantar una voz que viene a retomar un nuevo revestimiento eh, con un nuevo lenguaje, pero que al final en esencia es el mismo, el mensaje de Jesucristo. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación del verbo de Jesucristo, el Señor, como tal lo manifiesta el Evangelio según San Juan, implica cómo se pueda entender la forma en la que Dios pedagógicamente ha amado a la humanidad. El Señor vino a esta tierra y durante su estancia, como lo manifiestan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos muestra un interés siempre por lo social, por el enfermo, por el hambriento, por el que sufre, por las desigualdades sociales,
por la corrupción del momento, por el juegavivo del Imperio Romano, en fin, siempre vemos que el mensaje de la iglesia tiene su ser medular en la persona de Jesucristo y en su propuesta. Y la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, lo retoma y lo asume con pasión también. Y por ello, el Papa León XIII escribe este mensaje para hablar de la cuestión obrera. Las condiciones humanas no están siendo las adecuadas para los trabajadores. Él le urge promover la paz social, que no es un adormecimiento de las voces, sino el enfoque acerca de estructuras de una justicia social que resalte el valor de la dignidad humana. Y veremos que este concepto de dignidad humana, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, se va a manifestar como un eje transversal hasta la propuesta que el Papa León XIV nos viene a compartir y que tendremos al expositor, al profesor José Guillermo, que luego nos va a ampliar acerca de esto. El Papa León escribe también esta encíclica para hablar acerca del frente al socialismo, ¿verdad? Como también busca abolir la propiedad privada. El Papa habla de la propiedad privada como un derecho. La persona tiene derecho a tener una propiedad privada. Y también habla acerca del fundamentar todo desde el magisterio, desde el evangelio, proponiendo un magisterio que contenga estos principios de dignidad humana, el derecho al trabajo, la dignidad del trabajo, a partir de la ley natural y la revelación. Escribe este mensaje frente al liberalismo acérrimo, que ya les comentaba, que manifiesta el capitalismo, y también busca impulsar un catolicismo que salga de la comodidad, de lo que el Papa Francisco ya ha dicho, de esa sacristía, de ese intimismo religioso, de esa disociación entre la fe y la vida. El Papa León XIII en 1891 nos recuerda la importante actitud de salir de nosotros para elevar una voz como iglesia frente a las realidades sociales, en este caso, toda la cuestión obrera, los sindicatos, el abuso, y por un lado también la indiferencia de los estados frente al bienestar de la prole. Seguimos. En la estructura del Rerum Novarum, simplemente lo quería mostrar como un elemento general, porque vamos a simplemente ver que estos mismos elementos luego los tendremos en el discurso que el Papa León XIV asume, ¿verdad? Cuando el Papa León XIV fue elegido, él tenía que elegir un nombre y eligió León. Esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido a la luz de la tradición de la Iglesia. El Papa León XIV quiere retomar el espíritu de su antecesor, que tiene el mismo nombre, en este caso León XIII, por un acento pronunciado a la cuestión social. Y vemos cómo el Papa León XIII, en la Rerum Novarum, tiene estos puntos valiosos, importantes dentro de su propuesta. El diagnóstico de la cuestión obrera. ¿Qué está pasando en la realidad de los trabajadores? Y no solamente hace una crítica, un análisis, propone. Eso es lo que debe caracterizar también la vida de quienes estamos en la sociedad. Detectar, sí. Hacer un diagnóstico, sí. Precisar, sí. Pero hacer una propuesta. Dos, eleva el tópico fundamental de la propiedad privada como un derecho natural que toda persona tiene. Tres, la iglesia-estado y las clases sociales. Todos estamos involucrados, somos agentes socializantes. ¿Por qué la iglesia tiene que meterse en temas que no le corresponden? Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué la iglesia, qué forma utiliza la iglesia para enfocar algunos temas? Eso sí sería un análisis importante. ¿Cómo lo hacemos como iglesia? Pero de que debemos estar inmersos, claro, porque somos agentes socializantes, somos parte de la sociedad. Ni queriendo podemos no serlo. Y otro elemento importante de la Rerum Novarum es la función del Estado, cómo el Estado debe intervenir con justicia para procurar el bienestar de todos, exigiéndole al pueblo, sí, deberes, pero también el Estado tiene derechos, pero también tiene deberes con el pueblo. Y en la cuestión de los patronos, los obreros y las asociaciones. Seguimos. Bueno, esto simplemente para que lo tengamos ahí, ¿verdad? Un poco ya lo he esbozado, lo he reflexionado y lo he compartido con ustedes, pero para que quedara un poco esquemáticamente visibilizado, vemos el mensaje central. Dignidad de la persona humana y el trabajo, propiedad privada y con función social
colaboración entre clases y el principio de subsidiariedad y rol del Estado, que luego lo vamos a meditar mayormente en los aportes de los siguientes papas a propósito del aniversario del lanzamiento de la Rerum Novarum en 1891. Seguimos. No se puede concebir el capital sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. La armonía mutua es el resultado al que se debe aspirar. ¿Seguimos? Bueno, aquí vemos, yo pudiera decir que la Rerum Novarum es como el árbol, el tronco, y aquí han surgido las ramas. ¿Ve? Aquí han surgido las ramas. Vemos que luego de la Rerum Novarum en 1891, en donde se da el primer aporte estructurado a nivel del magisterio de la cuestión social, luego, con motivo del aniversario de la Rerum Novarum, los papas elaboran eh, unas encíclicas, que una encíclica es un comunicado a todos buscando una reflexión de un tópico o un tema particular. En relación a la Rerum Novarum y a los aniversarios, los papas aprovecharon la ocasión para enriquecer la doctrina social de la Iglesia, profundizando en algunos principios que también pudieran ser de mucha relevancia en el momento en la que se están dando los acontecimientos a nivel social y mundial. Por ejemplo, en 1931, la 40º ano, con motivo de los 40 años, introduce el principio de subsidiariedad y responde a la crisis económica mundial tras 1929, ¿verdad? Aquí se enfatiza en el principio de subsidiariedad. Luego, entonces está la Mater Magistra, que amplía un poquito la doctrina social a esa dimensión internacional, la agricultura, el desarrollo de los pueblos, con motivo de los 70 años de aniversario de la Rerum Novarum. Por otro lado, entonces también tenemos como en este punto, en la Mater Magistra, el Papa Juan XXIII recuerda esos derechos. ¿Por qué recuerda esos derechos? Porque si una parte de la población se enriquece y hay una, digamos, por así decirlo, hay un desequilibrio eh, a nivel de la distribución de los bienes y los recursos de un país, vemos que la desigualdad se acrecienta y la brecha de la pobreza entonces también se acrecienta. Por otro lado, en 1981, la labor en Excelsior, con motivo de los 90 años de la Rerum Novarum, profundiza en el valor del trabajo, pero no la meditación de parte del Papa Juan Pablo II como el trabajo, una forma solamente de sobrevivir, sino una oportunidad que Dios le brinda al hombre para dignificar su existencia, para planificar su existencia. El trabajo no solamente es reducido a una obra que sirve para apoyar la estructura del capitalismo, no, sino una forma de alabar y bendecir a Dios, de glorificar a Dios, de ganarse el cielo. En 1991, en los 100º años, con Juan Pablo II también, en conmemoración de los 100 años, evalúa la caída del socialismo, la economía del mercado y promueve una nueva evangelización social. Una evangelización social que busque seguir rescatando la dignidad humana, el progreso de los pueblos, el valor de la libertad, asegurando que hay unas nuevas formas de esclavitud que hay que tener siempre como muy en advertencia. Y esto luego vemos en el 2009, el Papa Benedicto XVI, con Caritas et Veritate, que actualiza y enriquece, me atrevo a decir, la doctrina social de la Iglesia frente al fenómeno de la globalización y la crisis financiera, y cómo en medio de todo ello debe siempre la Iglesia resaltar que se debe apostar por un desarrollo humano integral, no mostrando al ser humano de manera tripartita o dividida o seccionada, sino integral, con todas las dimensiones biopsicofísico, espiritual, social, que integran al ser humano, una visión holística. Seguimos. Bueno, luego de todo eso, quisiera resaltar el aporte del Concilio Vaticano II. En orden al avance tecnológico, hay unos reconocimientos importantes que en las constituciones estaría, primero, que se reconoce el aporte del progreso científico y técnico como expresión legítima de la inteligencia humana, que es un don de Dios, un regalazo del cielo, para el hombre, para el bienestar del hombre.
Esto ya queda teológicamente bastante claro en lo que propone el libro de Génesis en la antropología teológica, pero bueno, también se hace un énfasis acá, ¿no? La Gaudium et Spes en 1965, cuando habla de la iglesia ante el mundo moderno y la ciencia. Y también se propone que el progreso técnico está siempre al servicio de la persona humana integral y no al revés. Un poco haciendo alusión a la pregunta que ya nos hacía nuestro decano, el profesor José Guillermo, ¿no? ¿Qué está en función de qué? ¿El ser humano de la técnica, de la tecnología o viceversa? ¿No? Hay que tener un poco, o si no bastante claro esto, para tener una ética humanista bastante centrada, que surge del Evangelio también, ¿no? Y se nos advierten algunos riesgos. El riesgo del desarrollo técnico que pueda generar nuevas desigualdades, o como lo ha dicho el Papa ahora, nuevas formas de esclavitudes o desigualdades. Hay una deshumanización del trabajo y desequilibrios si no se está orientado bajo los valores éticos y cristianos. También se llama a discernir acerca de los cambios culturales acelerados. En efecto, hay un nuevo orden de las cosas. ¿Se puede cambiar? Sí, que se puede cambiar, sí se puede cambiar, pero no se puede perder de vista que sigue siendo el ser humano, eh, hecho imagen y semejanza de Dios, imago Dei, la razón fundamental de la creación, artífice, responsable, sujeto y actor principal de la experiencia co-creadora, dinámica de la experiencia humana. Seguimos. Bueno, ustedes saben que luego del concilio, bueno, ya no luego, sino un poco incluso antes, nosotros hemos tenido como iglesia latinoamericana la oportunidad maravillosa de tener un magisterio latinoamericano ya desde Río de Janeiro, y luego, pues, la evolución que se da a partir de las conferencias del episcopado latinoamericano. Solamente que está Río de Janeiro, está Medellín, está Puebla, está también Aparecida, pero yo quisiera rescatar aquellas que vinculan con el avance tecnológico, el avance científico, y por ello me permito citar un poco lo que dice Puebla, que hace un énfasis a la evangelización de la cultura y analiza el impacto de los medios de comunicación para colaborar con una libertad en el hombre integral. Entonces, vemos que esto ha de evitar que haya una alienación masiva, ¿no? Eh, como ya lo dirá el Papa León, y también pues lo han dicho los otros papas, hay que cuidar que ese principio de libertad humana no quede esclavizado, sino que se potencie la libertad del hombre, su dignidad. Luego Aparecida, en el 2007, al hablar del concepto del tema digital, habla de que incorpora el concepto de continente digital y llama a todos los cristianos a ser discípulos misioneros, a evangelizar en las redes y en las nuevas formas de comprender el mundo que está inmerso en una cultura globalizada. Y bueno, eh, nos encontramos en esa experiencia de la nueva evangelización, de un mundo que está en un cambio eh, increíble, eh, acelerado en orden a todo lo que corresponde a la tecnología, el ciberespacio, la vida interconectada. Y para muestra un botón, estamos aquí teniendo un enriquecimiento académico a través de estas realidades digitales. Entonces, somos parte también de la historia. Seguimos. Bueno, acá un énfasis en lo que ya mostraba de manera introductoria en la conferencia del Episcopado Latinoamericano de Puebla, cuando se habla de una evangelización liberadora. Se advierte que hay elementos que no están potenciando la libertad en el hombre, sino que en Latinoamérica lo están esclavizando. ¿Cómo pudiéramos actualizar esta propuesta de Puebla desde 1979 al 2026? Otro elemento es cómo la iglesia y la cultura latinoamericana subraya la importancia de hallar elementos primordiales y valiosos dentro de la religiosidad popular y la cultura para fortalecer, ¿qué cosa? La identidad cristiana. Otro elemento de Puebla es la opción preferencial por los pobres. Una opción preferencial por los pobres, no solamente hablamos de una pobreza eh, económica,
una pobreza social, sino que estamos hablando de los diferentes tipos de pobreza. Hay un pequeño problema con el audio. Vamos a que apague la cámara a ver si es tema de conexión. Ya regresó, parece. Dele, sigue. ¿Ahora sí? Muy bien. Cualquier cosa en el momento usted me dice y vemos qué hacemos. Gracias, decano. Y por otro lado, otro elemento primordial que exalta a Puebla es las comunidades y la participación. Volvemos al punto. La iglesia como punto de comunión y de misión, que llama a la reflexión, que visibiliza las realidades de los más desfavorecidos. Seguimos. Bueno, en Aparecida mencionaba que se incorpora el concepto de continente digital, reconociendo nuestra identidad. Somos discípulos misioneros, hay nuevos escenarios con un mundo globalizado, un mundo en avanzada, donde no se puede perder de vista la opción preferencial por los pobres, que ya lo dijera Puebla, ¿no? Y también tiene que utilizarse medios actualizados para poder impactar en la evangelización de nuestros pueblos a través de una nueva era digital, de la cual no podemos ser ajenos, sino protagonistas. ¿Seguimos? Bueno, y finalmente, de la Rerum Novarum de 1891 a la nueva encíclica del Papa León XIV, Humanitas Magnificas. Y hoy simplemente quisiera pues resaltar estos elementos que he hecho de manera de introducción para que veamos todo el recorrido magisterial en la doctrina social de la Iglesia para llegar a la reflexión, ahora sí, de esta nueva encíclica la primera y nueva encíclica en orden al magisterio del Papa León XIV. ¿Seguimos? Bueno, simplemente algunas generalidades y desafíos éticos. Importante, el criterio de humanización. Todo debe estar en función del hombre y no al revés. Existe un riesgo que es perder el contacto humano. Hay experiencias a nivel humanas que están siendo desplazadas y que quieren ser desplazadas, pero no logran. Ni siquiera a nivel psicológico tienen el mismo impacto. Y eso implica que podamos rescatar el contacto humano, ¿no? Lo decía yo en estos días que me hicieron una entrevista acerca de esta encíclica que el Papa sacó, y decía yo, imagínate, ahorita la selección de la gestión del talento humano es muy difícil, porque hay un software que mirando algunos elementos del archivo que tú enviaste, cuando quieres cotizar un trabajo o ser parte de un trabajo, te descarta. No hay posibilidad de conocerte, conocer tu historia, conocer quién eres, escucharte. Eso tiene sus fortalezas, pero también tiene su debilidad. Los procesos sociales que se están dando, muchos son por algoritmos y se desplaza el contacto humano. Por otro lado, otro desafío que existe es el cálculo versus el juicio, la diferenciación entre la capacidad de procesamiento de datos y la sabiduría práctica o prudencia moral humana. Y la línea jurídica y ética, una propuesta de un marco que impida que la eficiencia se convierta en el único criterio para interpretar la realidad. Hay un contexto, hay un entorno. No todo puede ser negro o blanco. A veces hay una escala de grises muy acentuada, porque la vida es así, es compleja y tiene realidades que tienen que ser interpretadas, analizadas y enfocadas en base a las particularidades de cada individuo. Quiero invitarlos a conservar en su mente esta pregunta. Quienes nuestros expositores en esta noche nos van a ir dando más argumento a la respuesta. ¿La inteligencia artificial está ayudando al ser humano o el ser humano se está perdiendo dentro de la tecnología? Nos acercamos entonces ahora a profundizar en el contenido de los desafíos y las implicaciones éticas y educativas de la Magnifica Humanitas para el mundo contemporáneo. Para ello, nos acompaña en esta noche nuestro expositor, el licenciado y profesor José Guillermo Tejada, docente, abogado y conferencista, con más de 13 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico y más de 17 años de experiencia en la docencia. Se ha especializado en éticas, valores humanos, pedagogía interdisciplinaria, tecnologías emergentes aplicadas a la educación e inteligencia artificial. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, formador de formadores, motivador y capacitador en procesos de formación continua para docentes a nivel nacional. Actualmente,
Se desempeña como decano de la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Esta noche, entonces, escucharemos en su conferencia de la Magnífica Humanitas, de las cosas nuevas a las realidades digitales. Recibamos con mucho entusiasmo al profesor José Guillermo Tejada. Muy buenas noches. Primero, pues agradecer profundamente la presencia de todos los que están conectados, los docentes, estudiantes, seminaristas y todos los que se encuentran compartiendo con nosotros. Para mí y para el Padre Hamed, para la facultad y la red de religión, es una gran alegría compartir este espacio de reflexión, de formación en torno a una encíclica extraordinariamente actual, Magnífica Humanitas del Papa León XIV, de las cosas nuevas a las realidades digitales. Y después de escuchar esta excelente ponencia del Padre Hamed y de cómo hemos trascendido de una revolución industrial a una revolución digital, para mí será un poco difícil superarlo, pero no es mi intención tampoco. Pero si el Padre Hamed les habló sobre la Rerum Novarum, yo les hablaré de la Rerum Digitalum, que conociendo estos antecedentes que nos ha mencionado el Padre Hamed, de esta hermosa encíclica que no está dedicada a la inteligencia artificial. Fíjense que está dedicada a la grandeza de la obra perfecta de Dios, a la magnífica humanidad. Y quiero comenzar con algo muy sencillo, y es un ejercicio que generalmente hago cuando hablo con docentes, con estudiantes, en conferencias o en clases sobre redes sociales o inteligencia artificial. Y es que hoy en día, como decía el Padre Hamed, en la parte final de su intervención, todos vivimos conectados. Y esto es algo irrefutable. Y lo estamos viviendo hoy aquí a través de esta conexión que tenemos. Sabrá Dios dónde están cada uno de ustedes, pero estamos conectados y estamos aquí. Y nos despertamos en la mañana, cada mañana, y lo primero que hacemos, y estoy seguro que si dijera que levantaran la mano, la mayoría lo va a hacer, y lo primero que agarramos es el celular. Revisamos mensajes, entramos a redes sociales, usamos inteligencia artificial y trabajamos con plataformas digitales. Nuestros estudiantes prácticamente viven dentro de un entorno totalmente digital, muchísimas horas al día. Y quizás nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información. Pero quizás nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta confusión. Y suena contradictorio. Nunca habíamos tenido tanta información como hoy, pero nunca habíamos estado tan confundidos como hoy. Nunca antes habíamos estado tan conectados como lo estamos, pero nunca antes hemos estado tan solos como nos sentimos el día de hoy. Y precisamente allí nace esta encíclica. Voy a poner un video de Sí, profesor, Gonzalo, estamos bien en el audio. ¿sí? Gonzalo Sí. Celorio, Sí, y me gustaría que le prestáramos mucha atención y les voy a pedir algo. No escuchen solamente sus palabras, escuchen su voz, su tono de voz y observen sus silencios. Miren los gestos que hace Gonzalo y quiero que perciban la emoción que nos transmite cada vez que lo vemos y lo escuchamos en este discurso. Yo he sacado un extracto poco menos de 1 minuto y es el que me llamó más la atención. Y bueno, ahora cuando ponga la presentación van a saber quién es Gonzalo Celorio. Vamos a escucharlo un momento. En su lecho de muerte, mi padre quiso despedirse de cada uno de sus 12 hijos. Mi madre nos fue llamando uno a uno por orden de aparición en este mundo. Soy el 11º de su descendencia, pero fui el último en comparecer ante él. La familia había querido evitar que mi hermana menor, una niña todavía, presenciara el fatal desenlace. Entré en su habitación. Se respiraba en la penumbra un aire enrarecido por los olores que despedían los medicamentos. Me acerqué a su cama, le rocé su mano lánguida
con mis dedos tartamudos. Abrió los ojos y me dijo con su aliento de hepatitis y la voz seca: tú llegarás, hijo. Y agregó: si no puedes, yo te empujo. Hoy llegué, papá. Justamente hoy, 64 años después. Este es parte del discurso de Gonzalo Celorio. Pueden buscarlo en YouTube. De verdad que lo van a gozar. Gonzalo es escritor, ensayista, académico. Nació en México, pero es hijo de madre cubana. Y esa herencia de madre cubana con padre mexicano le dio una herencia familiar muy rica que marcó profundamente su obra literaria. Y si la buscan, la pueden encontrar como Tres lindas cubanas, que fue publicada en el año 2006. Cuando yo dicto conferencias o hablo, aquí hay estudiantes míos, hay estudiantes de otras materias, doy clases y presento algo así como lo que acabo de hacer. He escuchado algunos comentarios antes que me dejen terminar la idea. El profesor se ponchó, qué locura. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del que estamos hablando, ¿no? Sale con unas atorrancias, así me decían los estudiantes de premedia o media cuando daba clase en el colegio. Y quizás ahorita muchos se estén preguntando qué tienen que ver estas palabras de Gonzalo Celorio o la entrega de un premio con la inteligencia artificial. Y fíjense que todo tiene que ver. Porque si ustedes ahorita abrieran ChatGPT y le piden que genere un discurso emotivo y parecido al que ha dado Gonzalo Celorio, lo va a hacer. ChatGPT, iCloud, Copilot, cualquiera de las inteligencias artificiales, llámense como se llame, lo va a escribir y podrá incluso imitar el estilo literario de cualquiera de nuestros miembros de la academia literaria, ensayistas, académicos. Podrá incluso ordenar las ideas. Y le voy a decir algo más, y se lo puede decir el padre Hamed, y muchos lo habrán podido ver por allí. Podrá incluso hasta imitar y reproducir exactamente su voz. Pero hay algo que la IA, que la inteligencia artificial jamás podrá hacer. No podría vivir la historia que hay detrás de esas palabras que hemos escuchado. No podrá sentir el peso de una vida dedicada a las letras. No podrá experimentar esa alegría o el agradecimiento o los sacrificios o las derrotas o las esperanzas que acompañan a cualquiera de nosotros que estamos aquí cuando les llega un momento como este. Y lo que acabamos de ver ahorita no es solamente un discurso. Lo que vimos, el pequeño extracto que les reproduje es un pequeño extracto de una vida hablando. Es una conciencia expresándose. Es una experiencia humana muy difícil de repetir. Y precisamente allí, en esto que les acabo de decir, se encuentra el corazón de la encíclica Magnificat Humanitas. Aquí está el meollo del asunto. Y el Papa León XIV nos recuerda en esta encíclica que el ser humano vale más que nuestra capacidad de reproducir información. Vale más que cualquier dato, que cualquier algoritmo. Vale más que cualquier tecnología que hayamos creado. Porque cada persona poseemos algo que ninguna máquina puede replicar, puede imitar. Y es una dignidad que es única, una conciencia moral, una historia personal, una capacidad única de amar y de expresar emociones que ninguna inteligencia, ningún aparato, ninguna máquina podrá hacer ni hoy ni nunca. Y esta noche hablamos de inteligencia artificial, pero antes de hablar de máquinas, programas, algoritmos, debemos recordar algo muy fundamental, y es que la tecnología puede ser extraordinaria, novedosa, pero nunca será más extraordinaria que el ser humano. Jamás.
Y esa es la pregunta que quisiera que nos acompañe durante todo este webinar, desde que iniciamos hasta donde vamos ahorita. Si estamos creando máquinas cada vez más inteligentes, entre comillas, o estamos formando seres humanos cada vez más humanos. Esa es la pregunta que debemos hacernos durante este webinar y que debemos salir de aquí con esa semilla. Porque la respuesta a esa pregunta va a definir nuestro futuro. Y ese es nuestro mayor desafío. El desafío de este tiempo no es construir una inteligencia artificial más poderosa, esa competencia entre las empresas a ver cuál es mejor o cuál hace la mejor foto digital o cuál hace el mejor clon de una persona, sino evitar que el ser humano olvide quién es. Y hace más de 130 años, como lo decía el padre Hamed, el Papa León XIII escribe esta famosa encíclica, Rerum Novarum, enfocada en el dilema de la revolución industrial, porque había un gran desafío y era la explotación obrera, máquinas de fábrica, había injusticia social, trabajo infantil, ¿no? Y en aquella época, decía el padre Hamed hace unos minutos, existía una gran preocupación. La revolución industrial, por supuesto, las fábricas, la explotación obrera, el trabajo infantil. Pero hoy, esta encíclica, Magnifica Humanitas, nos dice que el problema cambió. Y es que ya no vivimos solamente entre fábricas, vivimos entre algoritmos, vivimos entre máquinas, y todos los días estamos pendientes de cuál fue el último celular de moda, la última laptop, la más rápida, la memoria, la inteligencia artificial, cuál hace esto, cuál hace lo otro. Y ya no hablamos de engranajes, de tubos, de máquinas, hablamos de inteligencia artificial. Y ese es el tema de todos los sectores hoy de la sociedad, desde el más humilde hasta la clase social más alta. Por eso, el Papa León XIV, en esta nueva reflexión, nos dice que han pasado cosas nuevas. Nos dice que hemos llegado a las realidades digitales. Por eso nosotros utilizamos el término de la Rerum Novarum a la Rerum Digitalum. Y aquí quisiera hacerle una pregunta para que piensen un momento. Si la tecnología está ayudando realmente al ser humano o el ser humano poco a poco, casi ni se puede notar, se está perdiendo dentro de la tecnología sin darnos cuenta. Y fíjense que nuestros padres, esa generación que no nació en la era digital, ya está inmerso también en este mundo, porque esa es la gran pregunta de nuestro tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver un momentito la anatomía, para comprender, vamos a ver un poco la anatomía de la inteligencia. Bueno, no sé si a su mano derecha o mano izquierda, pero el chocolate es el cerebro humano, ¿no? Mente y corazón. Y en el otro lado tenemos una gráfica de lo que es la inteligencia artificial. Y en su estructura son parecidos, porque la inteligencia artificial es un cerebro, ¿ya? En Texas, por ejemplo, está el servidor de ChatGPT y tiene servidores distribuidos en diferentes puntos de los Estados Unidos, ¿no? Dicen que funcionan a base de agua, porque como se calientan, necesitan mantenerse fresco para que no se recalienten los servidores y que esto se desperdicia una gran cantidad de agua. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, este cerebro artificial tiene funciones reales, tiene reconocimiento de patrones, predice estadística, procesa datos de manera masiva, pero también tiene carencias, porque simula el lenguaje, no construye una relación. Imita empatía, pero no siente la compasión. Y el cerebro humano también tiene funciones y está conectado con el corazón y los otros órganos del cuerpo, pero tiene funciones irreemplazables. Nosotros, y siempre le digo a los estudiantes de ética y moral que están aquí, los tengo sopeteado con ese tema porque en todas las clases les hablo sobre la conciencia moral, esa capacidad de sufrir, la libertad, el amor, esa capacidad de discernir
no puede ser imitada. Entonces, cuando comparamos el cerebro humano y el cerebro de la inteligencia artificial, podemos decir que ambas procesan informaciones, pero jamás la inteligencia artificial podrá reemplazar la conciencia moral. Entonces, ¿qué significa la Magnifica Humanitas? Bueno, el título, como lo dice en latín, Magnifica Humanitas, significa la grandeza maravillosa del ser humano. Y en contrario sensum a lo que dicen algunos medios de comunicación amarillistas, que el Papa le dio durísimo a la inteligencia artificial, lo que busca resaltar esta nueva encíclica es la dignidad humana, la grandeza del ser humano. Por eso se llama Magnifica Humanitas, la grandeza maravillosa del ser humano. Una grandeza que no reside en esa capacidad de crear máquinas, sino en su capacidad de amar, de comprender y de trascender, como lo dice la misma encíclica. Entonces, me parece hermoso que el Papa haya escogido ese nombre, porque desde hace rato se hablaba como un nombre temporal. Decían temporalmente, Magnifica Humanitas, la encíclica titulada Magnifica Humanitas se lanzará en mayo del 2016. A mí me preocupaba cuando decía temporalmente, pues yo decía, chuleta, ¿y qué nombre le van a poner? ¿No? Porque decía temporalmente, ¿no? Pero a mí me parece hermoso, repito, que el Papa haya mantenido ese nombre, porque en medio de tanta tecnología y de tanto manejo de información que habla la encíclica, el Papa quiere recordarnos algo muy esencial y básico, y es que el ser humano, a pesar de todo, sigue siendo irreemplazable, ¿ya? Y la inteligencia artificial podrá responder muchas preguntas que le hagamos, pero vuelvo y repito, no puede amar. Podrá generar todos los textos habidos y por haber, pero no tendrá conciencia. Podrá imitar las acciones. A mí me da risa, por ejemplo, en el video ese que sacamos del padre Hamed, promoviendo el webinar, los gestos que hace la foto del padre Hamed y todo, y la gente al rato se daba cuenta que era un video generado con IA, porque la IA podrá imitar emociones, pero jamás podrá vivir la compasión. Y eso es profundamente importante. Entonces, aquí entramos en una encrucijada tecnológica, porque la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de proyecto estamos construyendo. El Papa nos habla en la encíclica de la Torre de Babel, el síndrome de la Torre de Babel, que es bíblico en Génesis 11, y se refiere básicamente a una cultura de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser efervescente, no hay paciencia, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser automático, pero las cosas más importantes de la vida no funcionan de esta manera. El amor no es automático, la fe no es automática, la conciencia no es automática, la vocación no es automática, la educación tampoco debería ser automática. Por eso el Papa resalta en esta encíclica que la humanidad se encuentra ante una encrucijada tecnológica y la pregunta que debemos hacernos es qué tipo de proyecto estamos construyendo. Si nos inclinamos hacia el síndrome de la Torre de Babel o seguimos el camino de Nehemías, donde la responsabilidad humana es compartida. Hablamos de la subsidiariedad, como nos decía el padre Hamed, el trabajo en común bajo la luz de Dios. Eso nos dará como resultado la comunión y la fraternidad. Entonces, convertimos la tecnología en un servicio a la ciudad humana. Entonces, la pregunta no debe ser si debemos o no debemos usar la IA. La pregunta debe ser es cómo la orientamos hacia la nueva Jerusalén. Y aquí el Papa resalta algo muy interesante. Y es que hace una advertencia muy fuerte en la encíclica, y me llamó mucho la atención esta parte porque es muy valiente al mencionar este tema. Y es que la IA que nosotros manejamos, los que estamos aquí, es la punta visible del iceberg. Son herramientas fluidas, respuestas instantáneas, automatización impecable, eficiencia, rapidez, pero debajo, detrás de esa punta del iceberg hay algo oculto, y es la extracción masiva de los datos que nosotros le damos a la IA para que nos dé respuesta a nuestras necesidades. Hay trabajadores invisibles muy mal pagados y etiquetando contenido totalmente tóxico
e irreverente. Hay sesgos algorítmicos y redes criminales de trata en las plataformas. Hay trabajo infantil en las minas para extraer metales o piedras raras para la construcción o la creación de Harvard, ¿no? Entonces, cuando el Papa habla de desarmar la IA, significa quitársela o sustraerla a los monopolios y hacerla habitable, desenmascarando esa cadena de explotación que se encuentra oculta. Y importante entender que detrás de cada algoritmo, de cada chat, detrás de cada intercambio de información, por supuesto que hay decisiones humanas. Por supuesto que hay decisiones humanas. Y hay alguien que vemos, hay alguien que decide qué consumimos. Hay alguien que decide qué vemos y qué no vemos en redes sociales. Hay alguien que decide qué información se viraliza. ¿O ustedes creen que eso es casualidad? El algoritmo está controlado y está controlado por personas que están detrás de una gran computadora y que toman decisiones sobre qué es lo que realmente se debe publicar o impactar y qué hay que ocultar o qué hay que manipular. Y esa es la preocupación que muestra el Papa en la encíclica. Y muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes de eso. Y pensemos en TikTok o Instagram. Uno empieza viendo un video, ¿sí? Y después de unos segundos, la plataforma empieza a recomendar más videos y más contenido parecido. Y si usted tiene una conversación o intercambia información por chat sobre una marca o sobre un producto, inmediatamente le sale la publicidad o le sale el producto de la conversación que usted estaba teniendo. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya aprendió. Ya esas etapas de aprendizaje ya pasaron. Ahorita estamos viviendo un tiempo en donde el algoritmo ya sabe lo que nosotros queremos y nos recomienda lo que nosotros necesitamos, lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que realmente nos mantiene conectados. Entonces se genera una gran cantidad de dopamina en nuestro cerebro y no queremos soltar el celular, la pantalla, el YouTube, la televisión, porque estamos embobados en ese mundo y los niños desde los 2, 3 años están teniendo contacto con las pantallas y cuando tienen 7, 8 están siendo dominados por la inteligencia artificial o por las redes sociales. Y ya se muestra la preocupación del Papa, que en vez de que nosotros dominemos la tecnología nos domina a nosotros. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Estamos usando la tecnología o la tecnología nos está usando a nosotros? Y aquí el Papa nos toca un tema profundamente humano y es cuando se pierde la interioridad. Y vivimos un mundo que está totalmente impregnado de ruidos. Bad Bunny, Shakira, las redes sociales, los bailes tendencia, ¿no? Notificaciones, mensajes a diario. No sabemos qué hacer con la memoria del celular, con la memoria del correo electrónico, con la capacidad de nuestro celular por el uso de la inteligencia artificial, porque lo que hace una no lo hace la otra, lo que hace la otra no lo hace otra, ¿ya? Pero cada vez tenemos menos silencio en nuestro interior. Y sin silencio no reflexionamos, no discernimos y, por supuesto, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, no nos escuchamos a nosotros mismos tampoco. Entonces, ese cimiento o esos pilares de la encíclica o de la grandiosa humanidad debe ser la dignidad humana. Y esa dignidad es inviolable. ¿Por qué? Porque cada persona, independientemente de ese acceso que tenga a la tecnología, tiene una dignidad. Y ningún algoritmo puede otorgarle o quitarle. Con el simple hecho de haber nacido como hijo de Dios, ya poseemos una dignidad humana. Y eso lo debemos tener bien claro. El otro pilar es la educación integral. Una educación digital que debe formar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes o a nuestros hijos capaces de pensar de manera crítica frente a la IA. No solo usuarios de pantalla. Y esa es una discusión eterna y diaria que tendremos nosotros con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. No se dejen dominar por las pantallas. No se conviertan solamente en usuarios. El tercer pilar es la tecnología al servicio del bien común. Entonces, la IA debe ser gobernada
por principios éticos, porque no todo lo que esto es técnicamente posible es moralmente admisible, ¿ya? Y eso es una realidad que no podemos ocultar. Yo les hago una pregunta a estas alturas del webinar y es, ¿hace cuánto tiempo no pasamos 10 minutos completamente desconectados? Pero completamente desconectados, sin celular, sin notificaciones, sin revisar nada. Nada. Y es que a veces estamos tan ocupados conectándonos al mundo que nos desconectamos de nosotros mismos. Y en medio de ese ruido nos enfrentamos a una serie de narrativas de fondo. Y es aquí donde surgen unos grandes retos. El reto del docente. Educar significa enseñar a distinguir entre información y sabiduría. No es lo mismo, ¿no? Y por eso dedicamos esta parte al docente, porque educar no es fácil, porque antes el profesor era el principal, era el referente, era la fuente de información. Ahora lo es ChatGPT, Copilot, una serie de programas de inteligencia artificial. Esa es la referencia que tiene el joven de hoy. La información está en todas partes. Entonces, el reto del docente ya no es solamente transmitir contenido. El verdadero reto es enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Yo le decía a un grupo de estudiantes en una de las clases pasadas que en algún momento en la historia de la humanidad, a corto plazo, el que piensa va a ganar dinero. El que piensa va a ganar dinero. Y ese es el reto del docente de hoy. Enseñarle a pensar a nuestros estudiantes. Enseñar a discernir. Enseñar ética. Enseñar humanidad. Porque la sabiduría y la reflexión humana tienen una verdad objetiva que no tiene la inteligencia artificial, y es la polarización, la desinformación. Entonces, educar significa enseñar a distinguir entre esa abundancia de información y esa escasa sabiduría. Porque la verdad no es un consenso de algoritmo, es un bien común, ¿ya? Y es algo bíblico. La otra es los estudiantes. Aprender a usar la IA sin perder la humanidad. Ese es el gran reto del estudiante. Porque yo sé que muchos de los que nos acompañan hoy les llamó la atención el tema. Entonces, ustedes viven una generación extraordinaria, una generación que tiene acceso a unas herramientas impresionantes, pero también enfrentamos en esta generación unos riesgos enormes: ansiedad, depresión, una comparación constante con una realidad falsa en las redes sociales, una dependencia abrupta, digital, impresionante, enfermiza, un agotamiento emocional. Ese es el reto que enfrenta esta generación. Por eso el gran desafío de ustedes como estudiantes no es rechazar la tecnología. El desafío es aprenderla a usar sin perder la humanidad. Ese es el gran reto de los estudiantes del día de hoy. A los sacerdotes, los religiosos, los seminaristas que nos acompañan, aquí aparece un tema muy importante, y es la evangelización digital. Hoy muchos jóvenes buscan respuestas en las redes sociales, respuestas espirituales, ¿no? Primero van al internet, primero van al ChatGPT, antes que la iglesia, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros, como agentes de pastoral, como docentes cristianos, a reflexionar y a preguntarnos si la iglesia necesita la presencia digital. Y la respuesta es sí. Sin embargo, esa evangelización humana no se trata de métricas, no se trata de seguidores, una cuenta con miles de seguidores no evangeliza, sino construye una verdadera comunidad y no acompaña en el dolor a esa persona que tiene acceso, ¿no? Entonces, no se trata solamente de estar en redes, sino de humanizar las redes, porque una cuenta católica con miles de seguidores no necesariamente está evangelizando. La evangelización real ocurre cuando toca el corazón, cuando acompaña, cuando escucha, cuando empieza a construir comunidad y cuando anuncia la esperanza. Entonces, nuestro desafío pastoral, a lo que
están aquí, que son del seminario o forman parte de alguna comunidad, sin importar el rol, es buscar humanizar las redes. Y aquí entonces es donde los docentes, educadores, los sacerdotes, los religiosos y los laicos tenemos una misión saliendo de este webinar que les adelanto es un preámbulo a la visita del cardenal Oscar Maradiaga, que estará con nosotros el próximo 22 de julio en la USMA, haciendo una exposición magistral sobre este tema. Estaremos el 22, 23 y 24 de julio en un foro internacional en la universidad y el cardenal Oscar Maradiaga va a hacer la apertura. Y queremos llevar este tema a los medios de comunicación, por eso le hemos asignado uno de los días, no recuerdo ahorita si es el 23 o el 24, pero ese día vamos a tener un panel de expertos con influencers, con generadores de contenido, con medios de comunicación, con TVN, con Medcom. Vamos a ponerlos a debatir sobre este tema de la inteligencia artificial, porque Monseñor Ulloa, el arzobispo y gran canciller de la UMA, nos ha pedido que nos metamos de lleno en este tema para humanizar las redes sociales, humanizar la inteligencia artificial. Y aquí es donde volvemos al mensaje central, ya casi terminando, como uno de los símbolos más hermosos de la encíclica. Por eso lo vuelvo a tocar. La Torre de Babel, que representa el orgullo y la soberbia del ser humano, el poder sin límites, la tecnología sin ética y la confusión. ¿Ya? Y la pregunta es si estamos construyendo una nueva Babel digital. Esa es la pregunta. Una sociedad hiperconectada, pero totalmente fragmentada, llena de comunicación, pero vacía de comunión. Y frente a esta Babel que vemos en la pantalla, la encíclica nos propone reconstruir Jerusalén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa reconstruir Jerusalén? Comunidad, fraternidad, dignidad, volver a nuestro punto de inicio, la dignidad, el encuentro humano, la solidaridad, cuando las primeras comunidades cristianas dicen y todo lo ponían en común. Hoy vivimos una sociedad totalmente agobiada por la financiera, por los bancos, nos sentimos acosados, perseguidos, y esto está causando un enorme problema en la sociedad. Entonces, queridos amigos, Magnificat Humanitas no es una encíclica contra la tecnología, es una encíclica a favor del ser humano. El Papa no quiere frenar el progreso, no quiere detener el progreso. No lo hizo León XIII con la revolución industrial, no lo hará León XIV con la revolución digital. Lo que el Papa quiere es que humanicemos, que volvamos a la esencia del ser humano. Quiere recordarnos que la conciencia no la podemos automatizar, que la verdad no la podemos relativizar y que el amor jamás podrá ser programado. Y aquí es donde aparece lo más importante, el verdadero más que humano. La inteligencia artificial va a seguir avanzando, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero el futuro dependerá de la calidad humana y espiritual que seamos capaces de formar. Que esta imagen de la encarnación nos recuerde que nuestra carne vulnerable, humana y amada es el lugar de salvación. La tecnología, vuelvo y repito, seguirá revolucionando, pero el futuro dependerá de algo mucho más importante, la calidad humana, la calidad espiritual de la que nosotros seamos capaces de formar. Y esa misión hoy está en nuestras manos. Docentes, familias, sacerdotes, religiosos, estudiantes, universidades y, por supuesto, la iglesia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por reflexionar juntos y que Dios nos conceda esta sabiduría necesaria para usar la tecnología sin perder nuestra humanidad. Muchas gracias y los dejo en compañía de nuestra moderadora. Agradecemos profundamente al profesor José Guillermo, quien nos ha compartido puntos claves para reflexionar de la encíclica, sin olvidar esa grandeza maravillosa del ser humano. Una grandeza que no reside en su capacidad de crear máquinas, sino en su capacidad de amar, comprender y trascender. Así nos lo ha dicho el Papa León XIV. El mayor desafío de nuestro tiempo no es construir una inteligencia artificial más poderosa, sino evitar que el ser humano olvide quién es.
Entramos en nuestra sesión de preguntas. Si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta a nuestros expositores, pues estamos en este momento que pueda hacer de manera breve, concisa, levantando la manito en la plataforma, por favor. Si hay alguien en la sala que nos quiera hacer alguna pregunta a nuestros moderadores, a nuestros expositores. O también algún comentario que quieran O algún hacer. comentario. Sí, claro. Correcto. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Algún aporte? Al parecer estamos como bastante claros, ¿ah? Ha sido un momento de mucha reflexión, de una experiencia, una noche muy bonita, muy grata. Nuestros expositores de lujo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguno? Bueno, ahí está Elsie, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches a todos, bendiciones. Solamente es como para dar pues un poquito un aporte, creo que todo esto es un reto para todos los docentes, no solamente de religión y ética, sino pues de todas las asignaturas, porque los jóvenes actualmente están tan inmersos en la tecnología que por más, siento yo, que tratemos de enseñarles a razonar, a pensar, a reflexionar, ellos no ponen como ese granito de arena para colaborar con ese trabajo. Ellos les interesa como lo más fácil, entre más fácil mejor, entre menos piensan, para ellos piensan porque es lo mejor, y se los digo por experiencia propia en mis grupos. Yo les pongo talleres de análisis con textos bíblicos y realmente no quieren pensar. Y yo pienso que esto es un reto bien grande que tenemos todos de ver cómo hacer para lograr que, aunque sea una gran parte de ellos, ponga a trabajar ese cerebro. Yo les digo a ellos, miren, Dios les ha dado un gran cerebro, tienen una gran capacidad, ustedes son súper inteligentes, que no sé qué, y comienzo a tratar de motivarlos. Y que va, cuando me entregan los talleres o vienen en blanco, o ponen cualquier cosa que a ellos les parezca. Entonces yo siento que es un reto. Solamente era pues a modo de aporte. Gracias. Lo que pasa es que nosotros, la generación nuestra, cuando estamos hablando de 30 años, de los 30 años hacia acá, esta generación nos lleva a la delantera en estos temas. Nosotros nos quedamos un poco rezagados y ahorita, de 1 año, 2 años para acá, estamos entrando en esta onda y poniéndonos al día, pero la iglesia es muy sabia. Hace 130 años identificó un problema en la sociedad y era la explotación laboral, el trabajo infantil, y la iglesia dio luces, como decía el padre James, con la revolución industrial y sentó las bases de la doctrina social de la iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra iglesia, imperfecta, porque está compuesta de seres humanos, pecadores, imperfectos, pero dentro de esa imperfección es sabia, porque va un paso adelante a la luz del Espíritu Santo de estos acontecimientos que se van dando. Y suena curioso que León XIII, un león, en el 1891, con la encíclica Rerum Novarum, habla sobre una revolución industrial y sobre un problema social, y 130 años después, otro león habla sobre una revolución digital que estamos viviendo, y a la luz del Espíritu Santo nos advierte lo que puede pasar. Y esto llama la atención porque ningún país, ningún gobierno del mundo ha salido a hablar o a explicar lo que está sucediendo y lo que el Papa, a la luz del Espíritu Santo, nos está diciendo. Entonces, decía Monseñor Magrat, tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos. Y qué mejor que nuestra iglesia, qué mejor confiar en esa palabra divina o en ese aliento del Espíritu Santo que nos va guiando. Entonces tenemos que prestarle atención. Y ahí es donde los docentes tenemos que ser sabios y no llenarnos de información, porque nuestros estudiantes la información la tienen. O sea, antes no la tenían. El que tenía la información era el docente y ellos por obligación tenían que venir donde nosotros a buscar la información. Ahora tienen la información. Nosotros tenemos un gran reto y los sacerdotes tienen un gran reto también, y es ganarse esa juventud
como lo está haciendo el Papa en las jornadas mundial, como lo está haciendo el sacerdote DJ, como lo está haciendo James en los medios de comunicación, buscar la manera de ganarse la confianza de la juventud para ayudarlos en esa inmadurez propia de la adolescencia, ayudarlos a diferenciar lo que es basura y lo que no es basura en Internet o en inteligencia artificial. Será muy difícil enseñar. Es muy difícil, profesora Elsie, es muy difícil enseñar porque el estudiante ya tiene acceso a la información. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es humanizar, formar al estudiante, dar lo que tenemos, dar amor, dar emociones, dar pasión, compartir nuestro tiempo con ellos en nuestra hora de clase. Digo, por supuesto, no vamos a dejar de planificar, no vamos a dejar de dar contenido, pero el estudiante o el joven lo que está buscando el día de hoy es calidad, es compañía, es estar, ¿no? ¿Para qué? Para escucharlo y que confíen en nosotros y nos digan, estoy viendo esto, ¿es bueno o es malo? Y los enseñemos a discernir. Eso es lo que podemos hacer el día de hoy. No más. Gracias, profesor José. Gracias, Victoria Mora tiene la manito levantada. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? La escuchamos fuerte y claro. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, gracias al profesor y al padre por esta charla. Me pude unir al final de la charla del padre y de toda la charla del profe. Bueno, yo soy estudiante de comunicación social y para mí esto es un momento muy importante de la iglesia, sobre todo porque para la evangelización y todo están también utilizando los medios tecnológicos considero que la primera encíclica del Papa lo demuestra, o sea, que él, me da risa que él le da soporte técnico a sus hermanos, es decir, que él es bien sabido en el tema de tecnología y pues ha tenido muy buena recepción, incluso de la gente que, tengo jóvenes, amigos que no son católicos, y que de repente uno que es artista, que trabaja con herramientas digitales, es artista digital, me dice que leyó la mitad de la encíclica, y no es es agnóstico. Entonces, esto me parece muy curioso y muy importante porque quiere decir que los jóvenes, aunque quizás ustedes docentes no lo vean o de repente han perdido un poco la fe en nosotros, sí estamos buscando, porque también nosotros estamos sintiendo que es demasiada la exposición que tenemos a la tecnología eh, todos los días, a toda hora, y de repente muchos de nosotros estamos buscando como volver a lo esencial, a las conexiones, a lo más presencial, y se está dando una tendencia y pienso que todas estas iniciativas de hablar, de reunirse para tocar estos temas, van a ayudar a que poco a poco vayamos teniendo como ese balance entre la tecnología y nuestra vida en presencial, en vida real. Así que bueno, muchas gracias y yo quería aportar eso y como estudiante de comunicación la verdad que ha sido muy valioso escuchar todos sus aportes y espero ponerlos en práctica. Gracias. Excelente aporte de Victoria. Yo creo que eso es lo que nos anima a todos, le da la fuerza, el ánimo a la iglesia, a nosotros los docentes, escuchar a nuestros jóvenes, también vibrar con todos estos temas de actualidad y sobre todo que toca al ser humano, la obra perfecta de la creación de nuestro buen Padre Dios. Bueno, yo creo que agradecemos a nuestros distinguidos ponentes por compartir sus conocimientos, su experiencia, sus testimonios, porque cuando nos hablaban nos impregnaban a todos de esa experiencia que diariamente viven de fe. Agradecemos también a la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Católica Santa María la Antigua, a la Red Educativa de Religión, Ética y Valores del Ministerio de Educación y a cada uno de ustedes por su participación en esta noche. La encíclica Magnifica Humanitas nos recuerda que el verdadero progreso no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en preservar y fortalecer aquello que nos hace auténticamente humanos. Nos despedimos reiterando esa pregunta que nos ha guiado en la reflexión de la noche. ¿La inteligencia artificial está ayudando al ser humano o el ser humano se está perdiendo dentro de la tecnología?
Que cada uno de nosotros pueda responder desde su realidad, su vocación y su compromiso con la construcción de una sociedad más humana, ética y solidaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que nos sigan acompañando en las diversas convocatorias que podamos darles de parte de la universidad y de la red para que nos acompañe y vamos fortaleciendo ese camino juntos en este caminar, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y bueno, si el Padre Hamed también nos da la bendición. Que el Señor les bendiga, les guarde, les acompañe a ustedes, a sus familiares, restaure sus fuerzas y nos conceda apasionarnos por descubrir en el otro la presencia viva de Dios. Que el Señor les guarde hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Amén. Padre. Padre, muchas gracias por confiar en nosotros, por acompañarnos. El Padre es parte de la familia de la facultad, así que confiamos 100% en él y lo vamos a tener en casi todos los eventos. A la orden y saludos a todos y que tengan bonita noche. También felicidades, decano, por la iniciativa. Estos espacios nos enriquecen y la verdad que aprendemos todos, porque yo creo que todos estamos siendo estudiantes y siempre estamos en constante aprendizaje. Gracias. Saludos. Así. Saludos. Cuidemos nuestra magnífica humanidad.